Cuando los mejores tenistas del mundo van a disputar un Masters 1000, normalmente suelen realizar una rueda de prensa previa, ¿no? Pues para hablar un poco de las sensaciones que tienen ahora mismo, de cuáles son sus principales objetivos para ese torneo y sobre todo también pues muestran o realizan un balance de lo que está siendo su temporada en este 2026. Y en el caso de Carlos Alcaraz, como sabemos todos, la verdad es que el tenista murciano ha empezado de la mejor manera posible este 2026, después de ese cambio de entrenador, después de toda esa rumorología que hubo tras el despido, en este caso de Juan Carlos Ferrero, pues lo cierto es que el tenista del Palmar lleva 12 victorias consecutivas, ninguna derrota, ha conquistado dos torneos que no tenía en su palmarés y la verdad es que ahora mismo afronta este Masters 1000 de Indian Wells, que podría ser su tercer título en esta superficie, en esta gira americana, que la verdad es que pues mostraría un poco cómo está siendo el principio de año para Carlos Alcaraz, el número uno del tenis mundial, y lo cierto es que las declaraciones que ha realizado en la rueda de prensa previa a este torneo, donde parte como el principal favorito para ganarlo después del nivel tenístico que mostró en el Open de Australia y en Doha, pues Carlitos ha reflejado, ¿no? Un poco cuál es la clave de su éxito, por qué está tan bien ahora mismo en la pista, por qué estamos viendo la mejor versión de Carlos Alcaraz y es por eso que lo vamos a analizar en el vídeo de hoy. Pero antes de empezar, como digo siempre, si eres un amante del tenis y te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera es suscribirte al canal y dejar un buen like a este vídeo para que llegue a más gente. La segunda es que compartas también este canal para que podamos seguir creciendo y creando esta magnífica comunidad que tenemos hoy en día. Y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te han parecido, ¿no? Las declaraciones que ha realizado Carlos Alcaraz, que hemos visto un Carlos Alcaraz mucho más maduro, mucho más profesional, mucho más centrado sobre todo en el tenis, en su nivel de juego y que puede sorprender a muchos. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Pues como hemos dicho, Alcaraz llega al torneo con un arranque de año impecable, 12 victorias consecutivas y dos títulos en el bolsillo, incluyendo ese Open de Australia con el que completó el Career Grand Slam y convertirse así en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro grandes. Al ser preguntado por este registro histórico, el tenista del Palmar reconoció lo siguiente: no te das cuenta de lo difícil que es hasta que empiezas a perseguir algo así. Estoy realmente orgulloso de mi comienzo de año. Y no es para menos, ya que no olvidemos que las numerosas críticas que recibió el tenista murciano cuando el 17 de diciembre de 2025 anunció que se separaba de Juan Carlos Ferrero, del que había sido su entrenador durante 17 años y que pues consideraba que esa etapa llegaba a su fin. Recibió una oleada de críticas absolutamente salvajes, mucha gente diciendo que el propio Carlitos no iba a ganar ningún Grand Slam sin la ayuda de Juan Carlos Ferrero y que le había dejado la vía libre, en este caso a Yannick Sinner, ¿no? Para ganar los cuatro grandes. Al final se ha demostrado, Carlos ha retratado sobre todo a esos haters, ya les lanzó ese palo, como es lógico, ese mensaje después de haber conquistado el Open de Australia, donde dijo que se había acordado de todos aquellos que decían o que habían criticado esa decisión. Y lo cierto es que ahora mismo el tenista del Palmar atraviesa ya no solo su mejor momento deportivo, sino también su mejor momento a nivel personal y emocional. Y ese ha sido sobre todo el tema central de esta rueda de prensa previa al Masters 1000 de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, el que es considerado el quinto Grand Slam. Y esto es lo que ha dicho, ¿no?, a los medios de comunicación, en este caso el propio Carlos Alcaraz, acerca de su evolución mental. Creo que en la cancha controlo aún mejor mis emociones. Creo que esa es la clave del nivel de tenis que he alcanzado últimamente. En la pista me controlo y cuando estoy muy tranquilo encuentro soluciones y puedo avanzar. ¿Es eso algo que hemos recalcado, sobre todo cuando analizábamos posteriormente los partidos que iba ganando Carlos Alcaraz? El hecho de cómo Carlos ha sabido, sobre todo, saber manejar las situaciones difíciles que tenían los partidos. El claro ejemplo, como decimos siempre, es esa semifinal ante Alexander Zverev, donde otro tenista quizás hubiese tirado la toalla, se hubiese rendido después de esos calambres que estaba sufriendo en el tercer set, pero Carlos Alcaraz siguió en el partido, se convencía a sí mismo y también sobre todo gracias a su staff técnico de que podía lograrlo, de que podía conseguir esa hazaña histórica y finalmente, pues gracias también a esa madurez mental que ha adquirido sobre todo en este 2026, pues conquistó ese Open de Australia.
Pero es que sobre todo esta imagen, esta seguridad que está transmitiendo Carlos Alcaraz, se vio, mejor dicho, este caso en el segundo torneo de la temporada que ha disputado el tenista murciano, en ese ATP 500 de Doha, donde Carlitos estuvo en algunos partidos bastante jodido, por así decirlo, como por ejemplo contra Karen Khachanov, que estuvo un set abajo, pero el tenista murciano siguió ahí al pie del cañón, siguió jugando al mismo nivel competitivo, siguió manteniendo el mismo ritmo de partido durante las 2 horas y pico, tres casi que duró ese partido y logró darle la vuelta, ¿no? O sea, a mí lo que más me ha llamado la atención, sobre todo de Carlos Alcaraz, más allá del superlativo nivel tenístico que está mostrando, que es ahora mismo el mejor del mundo, es esa madurez mental, ¿no? Que ha adquirido, sobre todo en este 2026 y que le está viniendo de maravilla. También ha destacado, ¿no? En este caso, que su estado actual pues ha cambiado mucho y es que cuando se enfadaba o cuando jugaba mal, ahora consigo encontrar el camino otra vez porque está calmado y controla sus emociones. Al final, como decimos siempre, quizás uno de los aspectos más importantes del tenis, más allá de tu nivel tenístico y físico, sobre todo el aspecto mental, es saber afrontar, saber dar la cara en esos momentos difíciles que vas a tener siempre en los partidos, en los momentos en los que quizás no te está saliendo absolutamente nada o que tu nivel tenístico ha bajado y el de tu rival ha aumentado, está jugando incluso por encima de sus posibilidades, es saber aguantar el chaparrón, saber gestionar esos momentos con una madurez y una tranquilidad mental, sabiendo que cuando tienes una oportunidad, porque normalmente en el tenis siempre hay una oportunidad, salvo que tu oponente a este superlativo todo el partido, pues es saber aprovechar, ¿no? Esa oportunidad, lanzarte a por ella. Y eso es al final también otra de las cosas que sobre todo ha mejorado el tenista del Palmar con respecto a otros años. Sí que se vio sobre todo ese cambio en cuanto a la mentalidad de Carlos a partir de que perdió en primera ronda del Miami Open el año pasado ante David Goffin, pero lo cierto es que ahora mismo está en su punto más álgido en cuanto a ese aspecto, ¿no? En ese control emocional que la verdad es que teniendo tan solo 22 años, que juegue a este nivel, que sepa ya controlar sus emociones, a mí me deja prácticamente alucinado. En cuanto a las sensaciones en Indian Wells, pues Carlitos ha declarado que ha ido realmente bien, la verdad, estas sesiones de entrenamiento. Me siento un poco diferente comparado con otros años, pero he tenido un par de buenos entrenamientos. Estoy de vuelta y listo. Así que ha sido bueno y estoy emocionado por empezar. No olvidemos que Carlos es el principal favorito, ¿no? Para ganar este torneo, que tiene menos presión en este aspecto que, por ejemplo, su principal enemigo, Yannick Sinner, que sí que ha comenzado este 2026 bastante más dubitativo y por lo tanto aquí sí que tiene que dar un paso adelante el tenista italiano si no quiere que en este caso Alcaraz le siga comiendo más la tostada. Sin embargo, Alcaraz ya ha ganado el torneo en 2023 y 2024 y por lo tanto podría ganar por tercera vez este Masters 1000 de Indian Wells que como decimos se presenta bastante interesante, bastante llamativo por ver también, por supuesto, el nivel de Novak Djokovic que se podría enfrentar al propio Carlos Alcaraz en semifinales, por ver si realmente Yannick Sinner da un paso adelante y por ver, quién sabe, si hay alguna sorpresa en este Masters 1000, en este primer Masters 1000 de la temporada, ya que como decimos, pues hay grandes revelaciones o grandes sensaciones en este inicio de 2026 que quizás pueden darle algún susto a algunos de los considerados los favoritos para poder llegar a este torneo, para poder conquistar, mejor dicho, este torneo. Luego también le preguntaron en rueda de prensa, como es lógico, por esta situación, por el conflicto bélico que hay ahora mismo entre Estados Unidos, Israel e Irán, donde algunos jugadores, como por ejemplo Daniil Medvedev o Andrei Rublev, se han quedado atrapados en Dubái, porque al final pues ha sido una de las regiones que también ha sufrido esos ataques en este conflicto bélico que ha empezado hace unos días. Y Alcaraz ha comentado lo siguiente: fue sorprendente, porque estamos hablando de que unos días o una semana antes todos estábamos jugando allí, y de repente ocurre todo. Ver a algunos jugadores atrapados allí que no pueden viajar ha sido un poco preocupante, al menos para mí. Espero que puedan viajar y venir aquí pronto. No sé cuál es la situación ahora mismo, pero todos esperamos que se resuelva. Para mí no es una distracción, simplemente mantengo mi concentración y sigo entrenando lo mejor posible. Por otro lado, también quiso referirse, ¿no?, a una de las grandes promesas españolas del que ya hemos hablado aquí en el canal y que recibió una wildcard
para participar en este Indian Wells después de un buen inicio de temporada, que es en este caso el español Rafa Jodar, que hace unos años actuaba como sparring en la Copa Davis del propio Carlos Alcaraz y que lógicamente ha seguido de cerca su evolución. Esto es lo que ha dicho el tenista del Palmar con respecto al nuevo Rafa que está ilusionando al tenis español. Fuera de la pista es un chico muy agradable y respeta mucho a todo el mundo, pero cuando entra en la pista cree en sí mismo y cree que puede ganar a cualquiera. No me sorprende nada lo bien que lo está haciendo ni lo lejos que está llegando. Creo que vamos a ver mucho más de Rafa en los próximos años. Ojalá que este torneo también sirva para que Rafa siga creciendo, siga mejorando y sobre todo se pueda ya entrar dentro del top 100, dentro de ese 100 mejores raquetas del mundo, que la verdad es que sería un logro para el propio Rafa muy positivo para que pueda seguir sobre todo desarrollando su carrera tenística quizás con algo menos de presión de la que puede tener ahora, aunque lo cierto es que el tenista español la maneja muy bien, es un chico súper centrado, súper calmado, consciente de cuáles son los defectos que tiene que seguir mejorando, todos esos aspectos tenísticos que tiene que seguir madurando y mejorando, ya que no olvidemos que tiene tan solo 19 años, pero la verdad es que este inicio de temporada, este paso a profesional que tomó sobre todo en a finales de 2025 le ha venido genial al tenista madrileño y lo cierto es que ojalá podamos ver a Rafa Jodar en este Indian Wells en una mejor versión de la que ya demostró en Acapulco, donde no olvidemos que eliminó a Cameron Norrie con una habilidad pues, pasmosa y lo cierto es que pues sí tengo muchas ganas yo también de ver al propio Rafa y ojalá que pueda pasar esa primera ronda de este Masters 1000 para así poder enfrentarse a rivales también mejores que tienen una mejor posición en el ranking y que sobre todo van a obligar al tenista madrileño a mostrar su mejor versión. Finalmente, cuando a Carlos Alcaraz le han preguntado, ¿no?, sobre la proliferación de documentales y blogs entre los jugadores del circuito, considerando que este tipo de contenidos pueden ayudar a acercar al tenis a los aficionados, el tenista murciano ha dicho que es muy bueno este tipo de documentos o este tipo de contenidos, puesto que al final como él también tuvo, por ejemplo, en Netflix, que estuvo también muy comentado después de esas declaraciones que hacía Juan Carlos Ferrero, cuestionando un poco la profesionalidad y la disciplina del propio Carlos Alcaraz, pues el tenista murciano sí que considera que es un aspecto positivo, ya no solo para acercar a los aficionados al, al jugador favorito, a su jugador favorito, sino también para sobre todo llegar a más gente y para que vean y disfruten de lo que es este deporte de raqueta tan maravilloso. En definitiva, Alcaraz llega a Indian Wells en el mejor momento de su carrera con una madurez emocional renovada, una racha histórica de resultados y la clara ambición de conquistar su tercer título en el desierto californiano. ¿Creéis que va a ganar Carlos Alcaraz? ¿Creéis que va a llegar hasta la final? ¿Se va a enfrentar a Yannick Sinner? Por el contrario, vamos a ver la primera derrota de la temporada del tenista murciano. Déjame tu opinión en los comentarios, sobre todo lo que ha dicho Carlos Alcaraz y sobre tu predicción para el tenista murciano en este torneo de Indian Wells. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si es así ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao chao.